Muy buenas a todas y a todos. En el siguiente vídeo relacionado con el diseño universal en el ámbito educativo, pues iremos revisando cada uno de los 7 principios del diseño universal, su significado y la conexión y equivalencia que tiene con los planteamientos que ofrece el diseño universal para la instrucción. Comenzaremos por el primero de los principios, el de uso equitativo, que nos indica que el diseño debe ser útil y equitativo a todas las personas, sean cuales sean sus capacidades. Si nos fijamos en la imagen, vemos como el uso de puertas de apertura automática pues permite que haya un acceso autónomo para todo el mundo, algo que no ocurre con las puertas pues, más tradicionales que tienen pomo, maneta y menos aún cuando contamos con puertas giratorias. ¿Bien? En el ámbito educativo, pues en el fondo lo que hace referencia es a ese compromiso por eliminar las barreras y permitir el acceso a que los materiales de la asignatura pues, faciliten la participación en las actividades y principalmente en aquellas que son esenciales. Si según vayamos conociendo y adentrándonos más en los principios del diseño universal, pues vamos a ver cómo este principio es el que sustenta a todos los demás, porque es el compromiso, ¿bien?, que se debe dar en la planificación del curso. Por tanto, pues va a depender y va a estar siempre presente en los resultados de aprendizaje, en los objetivos, en los materiales, por supuesto, que en la evaluación, así como en los propios espacios físicos o virtuales de aprendizaje. Respecto al principio 2 de flexibilidad de uso, pues este principio hace referencia a que el diseño debe de adaptarse a las preferencias y a las habilidades individuales. Si nos fijamos en la imagen, pues vemos que esa tijera está diseñada para que pueda ser utilizada tanto por personas que tengan preferencia de uso de la mano derecha como de la mano izquierda, ¿bien? Pero también para aquellas personas que cuenten con más dificultades en la manipulación de objetos o bien que la habilidad óculo-manual pues tengan menor habilidad óculo-manual, perdón, o bien que necesite que la presión que se realice pues sea con menor dificultad. Es decir, pues tiene un diseño flexible para que pueda ser utilizado por el mayor número de personas sin necesidad de que le pongamos etiquetas a las personas que lo utilizan. Bien, si esto no lo llevamos a esta flexibilidad nos la llevamos a la educación, pues se aplica a las actividades y a los materiales para que permitan la participación y la presentación. Bien, al igual que en el ejemplo de las tijeras, pues aquí lo relacionamos con las posibles necesidades, estilos o preferencias de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se hace referencia a que los materiales de lectura pues se presenten en formatos alternativos, es posible que en unos casos sea una preferencia porque yo pues tenga una mayor preferencia o me guste más o retenga mejor la información cuando me llega de manera auditiva o de manera visual, pero en algunos casos lo que se convierte es en una necesidad. Por ejemplo, es una necesidad cuando tengo una dificultad o una discapacidad visual y solo tengo acceso al material en texto escrito. Bien, en cualquier caso, pues no necesariamente tengo que buscar un material que sirva para todos, no tengo que inventarme esa tijera, pero sí que puedo proporcionar la información en diferentes formatos y en ese caso pues que cada cual elija cuál es el que prefiera o cuál es el que necesita. Por ejemplo, en libro de papel, en formato digital, en un vídeo que esté subtitulado o que esté signado. Pero bueno, en este caso, pues como veréis, pues no siempre el profesorado tenemos las opciones o las alternativas o herramientas como para poder hacerlo. Bien. Bueno, y del mismo modo, pues ser flexible en la presentación de la información, pues también se refiere al modo en el que el alumnado expresa esos aprendizajes, de manera que también hay que ser flexible en ese sentido y proporcionar, por ejemplo, opciones o diferentes opciones para cómo se hacen y cómo se entregan las actividades. Por ejemplo, actividades en equipo, actividades individuales, actividades a través de portafolios, pues entre otros ejemplos. El tercero de los principios, uso sencillo e intuitivo, pues lo que nos quiere decir es que el diseño debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia que tenga el usuario. Bien. Como podemos ver en la imagen, pues aquí sabemos claramente dónde tenemos que apretar para abrir. Bien, ni está escondido el botón, ni es de color rojo, ni pone avisa al conserje. Bien, es sencillo, es intuitivo, pulsa aquí y se abrirá. No hay más. Bien. Pues en el ámbito educativo se pretende lo mismo. De ahí que es importante asegurar
que la redacción de los objetivos son claros, son sencillos, que en su redacción también pues además se implica al alumnado y se le pregunta si realmente han sido comprendidos. Una cosa es que, además de que sean claros, pues tenemos que asegurarnos que se comprendan. Y del mismo modo, por ejemplo, pues en la evaluación, aunque parezca una obviedad, que no lo es necesario confirmar que está relacionada con los materiales que se ofrecen y con el contenido que se facilita en el aula. Por eso es importante preguntarnos si se va comprendiendo de manera progresiva, así como retroalimentar de manera continua para saber ambos cómo es este avance. Bien. Por último, pues es adecuado que, por ejemplo, en las presentaciones digitales pues cuenten siempre, si es posible, con apoyo cognitivo y con apoyo visual. El cuarto de los principios, información perceptible, hace referencia a que la información debe de ser accesible, debe ser accesible. No debe de ser, debe ser accesible, independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales que tenga cualquier usuario. Si nos fijamos en las imágenes de la derecha, pues vemos un teléfono de corte más tradicional, que en su forma de presentación pues se ve claramente lo que hay y que además se percibe pues fácilmente los números, las imágenes o los iconos. Y en la otra imagen vemos cómo evolucionan esos soportes y que a su vez también permiten opciones de accesibilidad. En el ámbito educativo, pues se pretende lo mismo. Por ejemplo, para facilitar esa percepción, pues por ejemplo, hay que tener en cuenta que las presentaciones en su tamaño, o sea, en su presentación, el tamaño de la letra, pues que no sea menor de 20, que haya contraste en los colores, como vemos el amarillo y el negro, o en su resaltado. Respecto al quinto principio de tolerancia al error, pues este se centra en minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de acciones accidentales o no intencionadas. Es decir, lo que pretende es diseñar anticipando los errores o incidentes que pueden surgir al utilizar un producto. En la imagen lo vemos de manera clara, ¿no? Contamos con la posibilidad de deshacer. Bien, aquello pues que no hemos hecho de manera correcta, siempre está el control Z que deshacemos y que ojalá se pudiera utilizar en más ámbitos de la vida. En el educativo, este principio lo que hace es que se orienta a la importancia de crear un clima acogedor y estimulante para el aprendizaje donde se pueda promover la creatividad y el debate, de manera que se fomente un entorno abierto y del aula y que además pretenda promover un entorno de trabajo que anime a arriesgarse de manera constructiva y que fomente el aprendizaje a partir del error en lugar de penalizarlo, de manera que entiende el error como una oportunidad positiva de aprendizaje. Del mismo modo que la orientación del principio universal, bueno, pues en el ámbito educativo, este principio pretende que se planifique ese proceso de aprendizaje anticipando, bien, teniendo en cuenta esas posibles dificultades o errores que el alumnado pueda cometer y, por tanto, crear en consecuencia experiencias de aprendizaje a partir de ellos. En este sexto de principio de bajo esfuerzo se orienta a que se debe permitir usar el producto de manera eficiente y cómoda. Bien, tal y como podemos ver en la imagen, pues esa maneta permite utilizar menos esfuerzo físico y destreza que la que se podría utilizar pues, con un pomo o que requiere de prensión, de agarre o de mayor fuerza. Pues en el ámbito educativo este principio se traduce en que hay que ser conscientes del esfuerzo que va a requerir superar una asignatura y eliminar aquello que realmente no sea necesario para el aprendizaje. Aquí no solo hablamos de contenidos. Bien, por ejemplo, las agrupaciones que se puedan hacer de alumnado pues también permite repartir ese esfuerzo o realizar prácticas en pareja, también si no es un grupo pues es en pareja, también lo reduce, así como también otros aspectos vinculados a entornos virtuales como puede ser reducir ese número de clics que tengo que dar para acceder a una información en un entorno virtual de aprendizaje. Bueno. Por último, en el séptimo de los principios, tamaño y espacio adecuado para el acceso y uso, pues hace referencia a que se cuente con espacios disponibles para el acceso, para la manipulación y uso, independientemente del tamaño de la persona, postura
o movilidad. Como podemos ver en la imagen, pues hay que contar con los usuarios que pueden acceder, y en este caso pues al metro, y tener en cuenta el tamaño y el espacio real que necesita. De nada sirve que yo ponga unas puertas de este estilo si realmente luego son pequeñas y no permiten el paso, en este caso, de una silla de ruedas. Bueno, pues en el ámbito educativo este principio se traslada a los espacios de aprendizaje, y aunque no siempre depende del docente y no siempre se cuenta con estos espacios físicos o virtuales más apropiados, sí que es necesario buscarlo o adaptar el método de trabajo a estos espacios. Por ejemplo, pues para el trabajo en equipo, para realizar actividades prácticas en un laboratorio o en otro espacio, para fomentar el debate o la exposición, en este caso pues seleccionar un auditorio o una sala de grados donde se pueda tener más opciones y se cree un entorno para poder hacerlo mejor. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña conexión entre los principios del diseño universal y su aplicación al diseño para la instrucción. Muchas gracias por tu atención.